Vamos a presentar primero los tipos de patrones que me interesa analizar. Tipos de patrones. Patrones en cuanto a lo que es observar una sucesión numérica, una sucesión de elementos, una sucesión de términos, los cuales pueden tener ciertos comportamientos, siempre que estos se puedan ordenar de menor a mayor. Pueden haber patrones del tipo sumativos, pueden haber patrones multiplicativos, y lo voy a dejar primero con estos dos tipos de patrones y más adelante, si llegara a hacer falta, vamos a revisar otros tipos de patrones un tanto más elaborados, un tanto más complejos. Primero, los patrones sumativos. ¿Cómo identifico que un patrón es sumativo? Si yo tengo, por ejemplo, una sucesión que tiene la siguiente secuencia de valores, o presento la siguiente secuencia de valores. Por ejemplo, 2, luego 5, luego 8, luego 11, luego 14 y así sucesivamente. Se alcanza a detectar, por ejemplo, algún espacio constante o alguna distancia constante o alguna diferencia constante que haya entre cada dos términos consecutivos. O sea, entre el 2 y el 5, ¿cuántas unidades hay? Entre el 5 y el 8, ¿cuántas unidades hay? Y así sucesivamente, ¿eh? Por ahí que me lo están diciendo. Estamos hablando de 3 unidades, correcto. Entonces, en este caso, decimos que lo que tenemos es una sucesión sumativa. Y dicha sucesión sumativa presenta un, un patrón que es algo que me gusta llamarle una razón de cambio, ujú, RDC, una razón de cambio, que en este caso es visualizar que los elementos se van sumando más 3 más 3 más 3 y más 3 en cada iteración, en cada paso que realizamos dentro de dicha sucesión. Esto cuando hablamos de una sucesión del tipo sumativa o con un patrón sumativo. Por ahí me lo desarrollan también en el chat. Los todos llegamos a esa conclusión efectiva. Va sumando de 3 en 3. O sea, son dos partes importantes. De hecho, la primera parte que me indican en el chat es todavía más importante. Va sumando. O sea, detectamos que los elementos van sumando de 3 en 3. Ahora, patrones multiplicativos. Estos, pues como su nombre lo indica, si entendimos bien la dinámica del primer tipo de patrón, ojo entonces cómo se comporta este otro patrón. Empieza, por ejemplo, en 3, luego les presento el 6, luego el 12, luego el 24, luego el 48, y así sucesivamente. Les invito, analicemos esta otra sucesión y díganme si detectan algo que resalte sobre el comportamiento de cómo van creciendo estos nuevos términos, de 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 24, de 24 a 48. ¿Qué es lo que va sucediendo en cada paso que vamos obteniendo nuevos términos? Me lo dicen en el chat, correcto. Multiplica por 2, correcto. O sea, como me lo dirían, va multiplicando de por 2 en por 2. Una forma un tanto rebuscada de decirlo, pero esta es una sucesión multiplicativa. O, dicho de otra forma, su patrón es multiplicativo en este caso. Al ser así, ¿qué es lo que se dice? Decimos que la razón de cambio en esta otra sucesión va aumentando los valores, pero mediante multiplicaciones. O sea, va amplificando el valor de los términos. Y en este caso, por 2 y por 2 y por 2 y por 2. Así, grosso modo, vamos descubriendo lo que son patrones sumativos y patrones multiplicativos. Con esto, vamos a tener, digamos, una línea de análisis para poder identificar ciertos tipos de funciones jugando con este tipo de sucesiones, con este par de sucesiones,
Por lo menos para lo que es la función lineal, para la función logarítmica y para la función exponencial. Les cuento, o sea, aquí es donde viene la dinámica más intensa. Por ejemplo, dependiendo del tipo de función, o mejor dicho, dependiendo de la clase de sucesiones que estemos detectando en cada ocasión, podemos decir que la función es lineal si vemos que la razón de cambio en la sucesión que se ve en las preimágenes, en las X, vemos que es, por ejemplo, sumativa y que la razón de cambio que veamos en las Y, vemos que sea, ojalá, también sumativo. Si se logra detectar estas dos condiciones, tanto en las preimágenes y así también en las imágenes, entonces ahí estableceremos que la función sería lineal, o sea, que la tabla que tenemos corresponde a una función lineal. Que por ejemplo, vamos a ver, lo que es la función cuadrática, esta la voy a dejar para más adelante. Voy a hablarles primero de la función logarítmica y de la función exponencial. Ya les cuento, ya les cuento. En la función logarítmica, básicamente, se dice que tiene la razón de cambio en las Y con un patrón, o sea, en una sucesión del tipo sumativa, pero las X, más bien estas preimágenes se comportan de manera multiplicativa, más bien. Y de paso, pues comentarles que la función exponencial sería al revés. Sería sumativa en las X y multiplicativa en las Y. De modo tal que, ¿cómo decirlo? El hecho de tener estos patrones invertidos con respecto a las X y con respecto a las Y es algo que se da entre funciones que son inversas entre sí. Recordamos que la función logarítmica y la función exponencial son funciones inversas entre sí, así que es, digamos, como un punto de apoyo para recordar estos tips. Ahora, ahora sí, digamos del ejercicio uno que decía, considera la siguiente representación de algunos valores de la función f. Nos presentan una tabla de valores y ujú, vemos, por ejemplo, el patrón de las preimágenes y el patrón de las imágenes. Hay un par de características importantes que tomar en cuenta. No, no voy a ir muy a fondo, sino que voy a ir primero con algunos trucos rápidos para distinguir ciertos tipos de patrones. Por ejemplo, ujú, si la sucesión presenta términos enteros, pero luego también términos fraccionarios o básicamente racionales, no sé, racionales sale de más, entonces con certeza la sucesión posee un patrón multiplicativo. ¿Esto con qué fin lo presento? Con la finalidad de soplarles, de cantarles el hecho de que el patrón que corresponde a las X es un patrón con toda certeza multiplicativo por el hecho de observar términos que son enteros y luego, sospechosamente, vemos términos que son fraccionarios. Para pasar de valores enteros a valores fraccionarios, de mayor a menor tendríamos que dividir, de menor a mayor tendríamos que multiplicar necesariamente. Lo dejo nada más como una pista y repito como un tip para agilizar el análisis de este primer ejercicio. Aquí arriba tenemos un patrón multiplicativo, mientras que en las imágenes se da otro fenómeno sumamente interesante. Del segundo patrón decimos lo siguiente, que si la sucesión presenta términos, ujú, ¿qué les dijera? Bueno, positivos.
pero, pero también, ajá, sí, pero luego también términos negativos, entonces con certeza la sucesión decimos que posee un patrón sumativo en este otro caso. O sea, el hecho de tener a la vista patrones, digo, términos positivos y términos negativos, automáticamente esto nos puede dar pie, nos puede dar pista rápida para decir que este patrón va a ser con toda certeza del tipo sumativo. ¿Y qué estamos observando entonces? Que las X presentan una sucesión multiplicativa y que las Y presentan una sucesión sumativa. Así que ya por lograr detectar esos dos síntomas, ya con eso sería más que suficiente, es más, sería información más que absoluta para poder decir que el modelo que mejor se adapta a esta tabla vendría a ser una función del tipo logarítmica. O sea, sería un modelo logarítmico el que tendría que corresponder a esta tabla, necesariamente. Por ejemplo, para lo que vendría a ser ejercicio número 2, dice que en las siguientes tablas se presentan algunos valores de las funciones f y g. La función f sería para la tabla A, que presenta valores 0, 1, 2, 3, 4, y en las imágenes 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Y luego en la tabla B observamos valores 1, 2, 4, 8, 16 y luego valores 0, 1, 2, 3 y 4. Ujú. Que de acuerdo con la información dada, consideren las siguientes proposiciones. La primera propo dice que el modelo que mejor se adapta a la relación establecida entre las variables x y f de x en la tabla A dice que corresponde a una función lineal. Mientras que en la segunda propo, el modelo que mejor se adapta a la relación establecida entre las variables x y g de x en la tabla B dice que corresponde a una función logarítmica. Ok, vamos muy pero que muy por partes. Primero voy a tener aquí a disposición las pistas sobre cómo identificar una función lineal o cómo identificar una función logarítmica. Y antes de analizar las proposiciones así como tal, propongo que mejor nos enfoquemos en las tablas en sí y revisemos cómo es el comportamiento de dichas tablas. Por ejemplo, la tabla A, observo, y como recomendación siempre de menor a mayor, que en primer lugar veo que los valores en las preimágenes van aumentando mediante sumas. ¿Cómo sé que mediante sumas? Bueno, aquí es un tanto evidente, se puede decir que van sumando de uno en uno. Así que decimos que la razón de cambio que tenemos en las X va de más uno en más uno. Ahora, le aplico también el debido análisis a la sucesión que hay para las imágenes también. No, no es que yo quiera establecer qué patrón hay, no, sino que le pregunto a la sucesión cómo es el comportamiento de sus términos, cómo es el comportamiento de las imágenes. Observo, por ejemplo, que de 2 paso a 3, de 3 paso a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6, por dar ejemplos. O sea que los valores en las imágenes me parece van aumentando sucesivamente mediante sumas, aplicando o sumando de uno más uno, nuevamente. Esto, entiéndase que estamos hablando de la variable y, ¿verdad? Así que voy a decir que la razón de cambio que tenemos en las y, ajá, en este caso, vendría a ser del tipo sumativo. Y con esta información, vamos a ver, ¿qué podemos decir con esta data, con estas pistas que tenemos? Si decimos que la razón de cambio en las X es sumativa y en las Y resulta que también son sumativas, hmm, esto me dice que la tabla A
Básicamente, lo que le corresponde es una función lineal en toda regla. Vamos a decir eso. La tabla A viene a ser una función lineal. Por ahí me lo plantearon también en el chat. Eso quiere decir que estamos arrancando con el pie derecho, ¿ah? Ok, un modelo lineal. Ahora, analicemos también entonces la tabla B. A ver cómo es el comportamiento de las X y de las Y, o de las preimágenes y de las imágenes. No es que haya un orden obligatorio de que por fuerza tenemos que empezar siempre con las X. ¿Por qué lo digo? Porque en ocasiones, alguna de las dos sucesiones de repente se delata y levanta la mano diciendo, joven, yo soy sumativa, estoy cantado, o sea, aquí tengo el rótulo en neón, soy una sucesión sumativa, refiriéndome en este caso a la sucesión de las imágenes. Observamos que de 0 a 1, luego de 1 a 2, luego de 2 a 3 y de 3 a 4, los valores van aumentando de 1 en 1. Ya por ahí me parece en el chat que ya le están agarrando el secreto, el truco de lo que corresponde en este tema, así que pues resulta muy oportuno. Ok, observo que la razón de cambio en las imágenes, en este caso, es sumativa, porque vamos de +1 en +1. Mientras que en la parte de las X, no parece tan evidente el tipo de patrón que le corresponde, porque de 1 paso a 2, de 2 a 4, de 4 brinco a 8, y luego de 8 pego un salto olímpico para el 16. Trae mucha sospecha esto, pero para darle mayor aterrizaje, se puede verificar cómo es el comportamiento del crecimiento de estos valores. Quisiera decir que es forma sumativa, pero 1 más 1 da 2, ok, pero luego no puedo pretender que ese mismo valor que he utilizado en el primer paso me siga funcionando en el siguiente paso. 2 más 1 ahora no me va a dar 4. Pues, si mediante sumas no quiere funcionar de buenas a primeras, voy a preguntar de forma multiplicativa. 1 por 2 que me da 2, 2 por 2 que me da 4, 4 por 2 que me da 8 y así sucesivamente. Ok, 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 ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la razón de cambio que se visualiza en las X pareciera ser del tipo multiplicativo, puesto que los valores se van amplificando, se van multiplicando por 2 en cada tanto, en cada paso. O sea, y ahora sí, ahí el compañero ya lo tenía, pero en ascuas. Es logarítmica, es logarítmica. Entonces, sí, la función es logarítmica. Lo que me deja nada más pendiente a chequear que lo que se planteen en las proposiciones vaya acorde a los análisis que hayamos realizado. Ojito, estábamos diciendo que la tabla A, ujú, supuestamente la tabla A correspondería a una función lineal, cosa que efectivamente es así. Ya teníamos visualizado que la tabla A vendría a corresponderle un modelo lineal, ciertamente. Y luego que la tabla B dice que le corresponde una función logarítmica, cosa que también ya lo teníamos justo debidamente verificado. Se había llegado a esa conclusión también. Lo que significa para este ejercicio número 2 que podemos, pues, marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 2, ya que ambas proposiciones se han verificado verdaderas. Dice, el siguiente cuadro relaciona la temperatura promedio en Celsius con la altitud H en metros durante la estación seca en cierta parte del país. Bueno, me dice que con base en la información dada, el modelo explicativo que se adapta mejor a la situación dada, dice que corresponde a una función de qué tipo.